Cada mes durante 2 años le envié dinero a mi nuera creyendo que salvaba a mi familia. Lo que no sabía era que estaba financiando la vida de otra mujer, una mujer a la que mi propio hijo llamaba mamá en voz alta, frente a todos, mientras yo guardaba silencio al otro lado de la mesa. Me llamo Renata. Tengo 61 años y viví toda mi vida en Guadalajara, en una casa que compré sola, ladrillo por ladrillo, después de que mi esposo nos dejara cuando mi hijo Daniel tenía apenas 7 años. Crié a Daniel trabajando doble turno en una farmacia, cuidando cada peso, anotando cada gasto en una libreta que todavía guardo en el cajón de la cocina. Aprendí a base de golpes que el dinero no perdona descuidos y que la disciplina es la única forma de sobrevivir cuando nadie más va a sostenerte. Daniel creció, se graduó, consiguió trabajo en una constructora y a los 26 años se casó con una joven llamada con una joven llamada Valeria. Valeria tenía el tipo de sonrisa que desarma a cualquiera, esa clase de encanto que hace que uno quiera creerle antes de escuchar la primera palabra. Yo la quise desde el principio. La traté como a la hija que nunca tuve. Cuando nació mi nieta, lloré en el hospital como si el mundo entero se hubiera enderezado por fin. 2 años después de la boda, Valeria llegó a mi cocina una tarde de octubre. Se sentó frente a mí con las manos temblando alrededor de una taza de café que no bebía. Me dijo que estaban atrasados con la renta, que la niña había estado enferma el mes anterior y los gastos médicos los habían dejado sin nada. Me dijo, casi susurrando, que le daba vergüenza pedírmelo, que Daniel se sentiría humillado si se enteraba de que había venido a buscarme. No lo dudé ni un segundo. Tomé mi chequera, pero ella me detuvo con suavidad. Los cheques ya casi no se pueden cobrar fácil. Mejor hazme una transferencia directa. Te paso los datos de la cuenta. Sacó de su bolso un papel ya doblado, ya escrito de antemano, como si hubiera llegado preparada para ese momento exacto. Es nuestra cuenta conjunta, me dijo. Y le creí, porque no tenía razón para no hacerlo. Eran esposos, tenían una hija. Los había visto prometerse amor eterno frente al altar. Nunca se me ocurrió que el nombre en una cuenta bancaria pudiera importar tanto. Esa primera transferencia fue de 18,000 pesos. La hice esa misma tarde, apenas Valeria salió de mi casa. Media hora después me llegó un mensaje lleno de corazones. Nos salvaste, de verdad, gracias. No le dije nada a Daniel. Pensé que era un asunto entre nosotras, entre suegra y nuera, algo íntimo que no necesitaba explicación. Y así empezó todo. Se volvió costumbre. Cada vez que surgía un imprevisto, Valeria me escribía, siempre con ternura, siempre agradecida, siempre en privado, nunca frente a mi hijo. Las cantidades variaban entre 15,000 y 26,000 pesos al mes, dependiendo de lo que ella dijera que hacía falta. Que el coche necesitaba llantas nuevas, que la guardería había subido sus cuotas, que la niña necesitaba zapatos. Cada mensaje llegaba acompañado de una foto de mi nieta, envuelta en una cobija o sosteniendo un juguete nuevo, y eso bastaba para convencerme de que valía la pena cada sacrificio. Dejé de comprarme ropa. Postergué el cambio de mis lentes. No me importaba. Pensaba que estaba construyendo el futuro de mi familia con mis propias manos, aunque nadie viera el esfuerzo detrás de cada transferencia. Con el tiempo empezaron a aparecer grietas pequeñas, casi invisibles al principio. Daniel le agradeció a una amiga cercana de la familia, una mujer llamada Isabel, por el asiento de coche nuevo que yo misma había comprado de la lista de regalos. Lo compró Valeria, dijo mi hijo sin dudar. Pensé que se refería a mí. No era así. Después llegó la pulsera. Se la había regalado a Valeria 3 años atrás, para el Día de las Madres. La abrió sentada en mi sala y me dijo que era perfecta, que nunca se la quitaría. Meses después, esa misma pulsera de plata con una pequeña turquesa en el centro brillaba en la muñeca de Isabel. En una cena familiar,
Alguien la elogió, y ella sonrió como si siempre hubiera sido suya. Un detalle de mi hija, dijo Valeria sin corregir a nadie, sin siquiera mirarme. Lo tragué. Me dije que no importaba a quién agradecieran, siempre y cuando mi hijo y mi nieta estuvieran bien. Pero no era solo cuestión de reconocimiento, era respeto. Daniel empezó a llamar a Isabel mamá. Hablaba de ella como si fuera el pilar de su estabilidad. Si no fuera por ella, estaríamos en verdaderos problemas, le escuché decir una noche. Nunca dijo eso de mí. Y tal vez habría podido vivir siendo invisible para siempre, si no fuera por lo que pasó esa noche de la cena. Fue un sábado cualquiera. Daniel organizó una reunión en su patio, con luces colgantes y platos desechables, para celebrar el cumpleaños de Isabel. Se puso de pie. Golpeó su copa con el tenedor como siempre hacía antes de decir algo sentimental, y levantó la mirada hacia ella. «Quiero brindar por Isabel», dijo con una sonrisa amplia, la mujer más generosa que conocemos. El comedor se quedó en silencio, al menos para mí. Nadie más pareció notarlo. Miré a mi hijo esperando que fuera una broma. No lo era. Ni siquiera volteó a verme. Isabel alzó su copa con esa elegancia estudiada que siempre la acompañaba, como si la gracia estuviera esculpida en su rostro. Esa noche unté mantequilla en un pan que no pensaba comer y pregunté por la niña con una voz que no sentía mía. Me excusé temprano. Dije que no me sentía bien. No mentí del todo. Llegué a casa, encendí mi laptop y por primera vez en años entré al historial completo de mis transferencias bancarias. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Necesitaba entender a dónde se había ido todo ese dinero. Unos días más tarde, tomando café con mi amiga Clara en su terraza, después de su cita de fisioterapia, ella me preguntó algo que me dejó helada. ¿Estás segura de que esa cuenta que te dio Valeria era conjunta, con los dos nombres? Abrí la boca para responder y no pude. No estaba segura. Creía que lo estaba, pero nunca lo había verificado. Esa misma noche busqué el papel que Valeria me había dado 2 años atrás. Lo tenía guardado dentro de un viejo libro de recetas, suave y amarillento en los dobleces. Solo había un número de cuenta, un código bancario garabateado en la esquina, ningún nombre. Entré a la herramienta de verificación en línea de mi banco y en menos de 3 minutos tuve la respuesta. Titular de la cuenta, Valeria Reyes Duarte. Solo ella. Ni Daniel, ni cuenta conjunta. Solo ella. A la mañana siguiente le escribí a Clara. Tenías razón, solo está su nombre. Me llamó 5 minutos después. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos. No lo estaba, pero le dije que sí. Le conté que había empezado a imprimir cada recibo, cada transferencia, cada comprobante. Esa noche, sentada en el piso de mi sala con papeles esparcidos a mi alrededor, until, pensé en la mentira que había dejado crecer sin cuestionarla. Valeria nunca dijo directamente que Daniel no sabía, pero tampoco dijo que sí. Decía nuestra cuenta, decía estamos atrasados, decía le daría vergüenza a él. Nunca dijo que mi hijo se lo hubiera pedido. Y ahí la vergüenza que sentía empezó a transformarse en algo más filoso, porque tal vez ella sostenía el cuchillo, pero yo misma le había dado el mango. Abrí una hoja de cálculo, un viejo hábito mío. Cuando la vida pesa demasiado, recurro a los números, al orden, a la verdad que las cifras no saben esconder. Registré cada transferencia, fecha, monto, motivo, renta, guardería, víveres, las mentiras amables que había creído una tras otra durante años. Después empecé a rastrear qué pasaba con el dinero después de cada envío. Tenía acceso a correos de confirmación que Valeria me había reenviado sin darse cuenta, capturas de pantalla, mensajes de agradecimiento donde, sin querer, dejaba ver saldos y movimientos. Los patrones se armaron más rápido de lo que hubiera querido. Envié 22,000 pesos un viernes de abril. Ese mismo fin de semana,
Valeria se registró en un hotel de Tequila para un retiro de descanso, 2 noches, masajes, vino, brunch junto a la alberca. Mi nieta se quedó en casa al cuidado de Isabel. El mes siguiente, Valeria me llamó disculpándose. Nos atrasamos otra vez con los pañales, mamá. Odio tener que pedírtelo. Le dije que no se preocupara. Esa misma semana le transferí 19,000 pesos. 3 días después, encontré en su historial de PayPal un envío de 12,000 pesos a una cuenta registrada como mamá. El mensaje decía únicamente, porque sí, te quiero. Me quedé mirando esa línea hasta que la pantalla se me nubló por completo. Pensé que estaba ayudando a construir algo sólido para mi familia. Pero mi dinero no había ido a parar a fórmula para bebé ni a ropa de niña. Había financiado spas, bolsas de diseñador, regalos envueltos con el nombre de otra persona. Encontré un correo de confirmación de una bolsa de mano de 7,500 pesos, enviada directamente a la dirección de Isabel. La tarjeta decía, para mi hija favorita. Esa misma bolsa había sido elogiada en una cena semanas atrás. Recuerdo perfectamente a Isabel diciendo, Valeria me consiente demasiado. Lo hacía con mi dinero. Me recosté en la silla y miré esas cifras como piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. No eran errores aislados. Era un sistema, una estafa con cara de familia. Y de pronto la pregunta ya no era cómo no lo había visto antes, sino cuánto tiempo me había permitido creer que estaba dando cuando en realidad me estaban quitando todo. Esa misma noche encendí la impresora y la dejé trabajar hasta que la bandeja se desbordó. Transferencias, capturas, confirmaciones de envío. La carpeta creció, gruesa, cada página un testimonio de mi propia invisibilidad. Entré a la aplicación de mi banco e hice lo que debía hacer mucho antes. Eliminé la cuenta de Valeria de mis pagos frecuentes. Borré cada nota guardada bajo etiquetas como ayuda urgente o solo esta vez. No lloré, no temblé. Solo sentí, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a un hueso que finalmente se acomoda después de estar roto durante demasiado tiempo. Tomé una libreta y arranqué una hoja. Escribí 6 palabras con tinta, presionando fuerte. Que Isabel pague la renta este mes. La doblé una vez y la guardé en el cajón donde conservo el acta de nacimiento de Daniel y sus dibujos de la infancia. El cajón donde guardo las cosas que alguna vez creí que jamás me traicionarían. A la mañana siguiente, desperté más temprano de lo habitual. Mis manos estaban firmes, mi mente clara. Por primera vez en años no revisé mi teléfono para ver si alguien necesitaba algo de mí. La llamada llegó justo después del mediodía. Dejé sonar el celular una vez antes de contestar. La voz de Valeria sonaba tensa, más aguda de lo normal. Nos falta para la renta, dijo. Algo pasó con la transferencia. No pregunté cuál. Sabía exactamente a qué se refería. Me recosté en mi silla mirando por la ventana y dije con calma, ya no voy a mantener a extraños. Hubo un silencio. Después una risa nerviosa. No entiendo qué quieres decir. Creo que sí lo entiendes. Respondí y colgué. 1 hora más tarde llegó un mensaje de Daniel. ¿Qué transferencia? Lo miré un buen rato antes de escribir. Pregúntale a tu esposa. No respondió de inmediato. El silencio que siguió se sintió necesario, como si algo por fin rompiera la superficie de una mentira que llevaba demasiado tiempo hundida. Esa noche cociné algo sencillo. Vi una película vieja, silencié mi teléfono y dejé que las llamadas perdidas se acumularan. Me fui a dormir con mi cuenta bancaria intacta por primera vez en meses. A la mañana siguiente, Daniel había dejado varios mensajes y un mensaje de voz, con un tono inseguro, casi frágil. Quería hablar, quería entender, pero yo todavía no estaba lista. En cambio, abrí el sobre donde guardaba cada recibo impreso y los extendí sobre la mesa de la cocina, uno por uno, no para estudiarlos de nuevo, sino para prepararme,
Sabía lo que venía. Llegó la noche siguiente sin avisar, sin llamar antes, sin tocar con fuerza, solo Daniel parado en mi puerta como un hombre que ya no sabía a cuál casa pertenecía. Lo dejé pasar. Se veía más pequeño de lo que recordaba. «Necesito hablar», dijo. Nos sentamos en la misma mesa donde años atrás le había enseñado a contar monedas. No tocó el café que le serví, solo se quedó ahí, con las manos entrelazadas, los codos sobre las rodillas. «Me lo contó todo», dijo finalmente. No respondí. Esperé. Sacó unos papeles doblados de su chaqueta, registros bancarios impresos, los suyos y los de Valeria, con líneas resaltadas y notas al margen. No pregunté cómo los había conseguido. 380,000 pesos, dijo en voz baja. «De tu dinero». Asentí una sola vez. Dijo que era para la renta, la comida, la guardería. Tragó saliva, pero no era así. Le dio la mitad a Isabel. La otra mitad se la quedó ella. Su voz se quebró. No lloró frente a mí, pero su rostro tenía la marca de alguien que ya lo había hecho tal vez horas antes, a solas. Miró la mesa, después me miró a mí. Ese niño que crié, el que me traía flores silvestres del jardín, el que se raspaba las rodillas intentando arreglarlo todo él solo, todavía estaba ahí, en algún lugar. Pero ahora tenía frente a mí a un hombre vaciado por una verdad que debió descubrir mucho antes. No lo sabía, susurró. No dije nada, no porque no tuviera que decir, sino porque necesitaba que se sentara en ese silencio. A veces el silencio es el único espejo lo bastante afilado para reflejar todo lo que salió mal. No pidió perdón, y yo no se lo di. «Necesito arreglar esto», dijo. Me puse de pie, asentí y lo dejé intentarlo. Los cité a los dos formalmente, con un mensaje enviado al mediodía. «Valeria, Daniel, quiero verlos esta noche en mi casa, a las 6 sin excusas». La respuesta llegó 10 minutos después. «Ahí estaremos». Llegaron puntuales. Valeria se veía inquieta, su postura demasiado rígida, su sonrisa demasiado tensa. Daniel se quedó detrás, con las manos en los bolsillos, recorriendo la sala con la mirada como si algo hubiera cambiado desde la última vez que me estuvo ahí. Nada había cambiado. Yo sí. No ofrecí café ni charla. Señalé la mesa despejada, donde solo estaba la carpeta gruesa que había armado durante semanas. Nos sentamos. Abrí la carpeta en la primera sección. Transferencias, recibos impresos, registros bancarios, página tras página, todos con mi nombre y la cuenta de Valeria. Después la segunda sección, gastos, fines de semana en spas, estadías de hotel, compras en boutiques. Y la tercera, pagos a Isabel, cada uno acompañado de mensajes llenos de corazones y agradecimientos. Todo pagado con mi dinero. Finalmente empujé la carpeta hacia Daniel. No la tomó de inmediato. Miró a Valeria, después a mí. Pensé que debían ver, dije, lo que han estado pisando. El rostro de Valeria perdió el color. Intentó hablar, pero levanté la mano con suavidad, sin enojo, solo con firmeza. «No tengo nada más que explicar», dije, «ni nada más que dar». Me puse de pie, alicé mi blusa y miré directamente a mi hijo. Si Isabel es todo lo que yo no soy, entonces que ella pague la próxima cuenta. Pasaron 3 meses sin una sola petición. Ni mensajes sobre la renta, ni llamadas sobre reparaciones, ni indirectas envueltas en culpa. Mi teléfono se mantuvo en silencio y aprendí a disfrutar de esa quietud. Empecé a dedicar mis mañanas al banco de alimentos del centro, como voluntaria. No era glamoroso, pero era honesto. Ordenaba latas, surtía estantes, respondía a preguntas con una paciencia que no había usado en años. Nadie ahí esperaba más de lo que yo podía dar. Nadie me pedía desaparecer. Un sábado tranquilo, justo antes de cerrar,
Me di la vuelta y vi a Daniel parado en la entrada. Se veía distinto, más adulto quizás, o simplemente despojado de las mentiras que antes cargaba sin darse cuenta. Dio un paso adelante, sacó algo de debajo del brazo y lo puso sobre la mesa, junto a las latas de frijol y las cajas de arroz. Era mi carpeta, mis propios registros, ahora llena de subrayados y anotaciones a mano. La había estudiado. La había entendido. Su voz se quebró apenas. Lo siento, nunca pregunté, nunca te agradecí. No llené ese silencio. Necesitaba que lo dijera sin que yo lo empujara, sin rescatarlo. Después sacó de su chaqueta un cheque de caja. El monto total, cada peso que había enviado, hasta el último centavo. Sin palabras adicionales, sin expectativas. Solo una restitución silenciosa. Lo miré, después lo miré a él. No es una obligación, dijo rápido. Sé que esto no arregla nada, pero deberías tenerlo. Y yo debería saber cuánto costó todo esto. Asentí una vez. Caminé hacia el mostrador trasero, le serví una taza de café del termo que guardábamos para los voluntarios y la puse frente a él. No hablamos mucho después de eso. No hacía falta. Esa noche, después de lavar las tazas y cerrar las puertas del centro, llegué a casa y quité la nota vieja que tenía pegada en el refrigerador. En su lugar puse una nueva. Decía: una madre perdona, pero nunca olvida quién es en realidad. Si esta historia te tocó de alguna manera, déjanos saberlo en los comentarios. Cuéntanos qué habrías hecho tú en el lugar de Renata. Dale like si crees que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias reales de justicia, dignidad y segundas oportunidades.